Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Hoy repetimos invitada, tengo conmigo una vez más a Cara Triviño, nómada feliz y cofundadora de Road to Help, un proyecto solidario y feminista de cooperación y desarrollo. Cara, bienvenida de nuevo al podcast. Muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. La verdad es que es un placer. Bueno, por si no escuchasteis el episodio anterior, Cara y su pareja David decidieron dejar su vida de estrés y desenfreno en Madrid, estuvieron en Murcia también y dejaron toda esta vida para lanzarse a viajar implicándose en diferentes proyectos sociales gracias a la formación de Cara como cooperante. Cara tiene un máster en Cooperación Internacional y Desarrollo, otro en Intervención Socioeducativa y varios cursos sobre empoderamiento de mujeres, comunidades indígenas y educación para el desarrollo. Y si en el episodio anterior Cara nos habló precisamente de ese salto de la oficina a la vida nómada, en este nos vamos a centrar en el turismo solidario. Cara participó en la primera edición del New Traveller Fest precisamente para hablarnos de este tema. Y en media hora de charla surgieron muchísimas dudas que hoy vamos a intentar resolver. Nos contó un montón de cosas, nos dio mucha información, pero sí que es verdad que hay muchas dudas alrededor del turismo solidario. La gente, yo entiendo que quiere hacerlo bien, pero no... Digamos que la información no sé si la tenemos ahí fuera, entonces la vamos a dar hoy. Para empezar, básico, pregunta número 1. ¿Qué es el turismo solidario? Bueno, pues el turismo solidario, la verdad es que se pueden encontrar infinitas definiciones, pero un poco así concretando un poquito, bueno, pues es intentar apoyar proyectos sociales, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, el respeto al entorno y a la cultura a la que vamos a ir con el mínimo impacto. Bueno, pues es aprovechar tus viajes pues para hacer pues ese intercambio cultural un poquito más cercano en el que pues eso pongas tu pequeño granito de arena de la mejor manera posible, eso sí, de la forma más eficiente y más sostenible. Y que tenga un impacto igual más positivo que negativo, ¿no? Que eso es lo que pasa muchas Sí, veces, que hoy lo vamos a estar viendo, que a veces intentamos hacer turismo solidario y bueno, pecamos de desinformación y caemos en ciertos errores que vamos a estar comentando. Vosotros empezasteis vuestro viaje solidario en Nepal y antes del viaje habíais contactado con varias organizaciones para hacer voluntariados. La primera organización que visitasteis no fue lo que esperabais y esto es algo que os pasó en varias ocasiones, o sea, no solo una vez, os pasó varias veces. Con la experiencia que tienes ahora, ¿qué características debe tener un voluntariado o un proyecto para que confiemos en él, para que sepamos que se está desarrollando de forma responsable? pues sí, mira, es verdad. ¿Sabes qué pasa? Que las dos ONGs con las que yo he tenido este, entre comillas, desengaño, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eh, cumplían algo que se da muy a menudo y es que es muy fácil montar una ONG. O sea, es súper sencillo que tú te vayas de viaje a un lugar que, bueno, pues te gusta y te das cuenta un poco de las necesidades que hay y con tu mejor intención te reúnes con un grupo de amigas o lo que sea y terminas montando una ONG para mandar ayuda o lo que sea. Y esto se da muchísimo. Personas sin formación en cooperación creando ONGs. ¿Qué es lo primero que tienes que tener en cuenta y lo que va a hacer que no te equivoques cuando contactes con una ONG? Pues mira, yo te diría que lo más importante es que cuando tú contactes con una ONG diciendo, oye, mira, yo quiero ir a este país, he visto que tú tienes un proyecto, tal y cual, me gustaría participar, que esa ONG lo primero que haga, lo primero, sea pedirte tu currículum. No estamos hablando de titulitis, o sea, no es que yo defienda la titulitis, estamos hablando de capacidades, estamos hablando de si tú quieres irte a dar clases de inglés a, me da igual donde sea, a Tailandia o donde quieras, pues tú tienes que tener, por un lado, conocimientos de inglés y por otro lado, conocimientos de magisterio o de enseñanza de alguna forma. De alguna forma, yo no te voy a pedir que seas diplomada en magisterio de lengua extranjera y que tengas el B1
de inglés, pero bueno, tienes que tener unas capacidades. Entonces, si una ONG es realmente seria y está bien estructurada, lo primero que va a hacer va a ser pedirte el currículum y lo segundo que te va a pedir es una entrevista, probablemente por videoconferencia, para saber cuál es tu nivel de inglés, si vas a un país de habla no sea española, tu nivel de inglés y pues para que le cuentes por qué quieres ir, por qué no. Y luego, por otro lado, creo que también es muy importante no dejarnos llevar exclusivamente por la información que podemos leer en una página web, porque yo he visto páginas web súper bien hechas de proyectos que parece que están montados súper bien y cuando he conocido esos proyectos eran un santo desastre. La persona o las personas que lo llevaban no tenían ni la más remota idea de cooperación y al final lo que estaban era enquistando una situación por medio de caridad que no iba a ningún sitio, o sea, eso no es cooperación. Bueno, pues preguntar, informaos, ¿qué proyectos están haciendo? Un proyecto es súper importante que sepáis qué objetivo tiene, cuál es, y tiene que ser un objetivo absolutamente medible, como puede ser. Pues el objetivo es escolarizar a un 3% más de menores entre tal y tal edad en un plazo de 3 años. O sea, tiene que tener un tiempo predefinido, tiene que haber un inicio, tiene que haber un final y tiene que haber un objetivo muy, muy claro. Entonces, creo que teniendo en cuenta esas claves, yo creo que es importante preguntar todo lo que tengáis que preguntar hasta que tengáis certeza de que quien está manejando eso sabe lo que está haciendo. Y sobre todo también pues que trabajen con persona local, que las personas que estén trabajando en el proyecto sean personas locales. Es muy importante no quitar puestos de trabajo, porque no podemos ser a lo mejor tan prepotentes, diría yo, de pensar que yo me tengo que ir a enseñar inglés a una isla tailandesa porque resulta que es que no hay ninguna tailandesa o ningún tailandés que sea capaz de darles inglés. A ver si nos entendemos, hay personas formadas y con capacidades en todo el mundo. ¿Y qué cosillas deberían alarmarnos? Estas son, digamos, lo que deberíamos tener en cuenta si queremos hacer un voluntariado. Pero, ¿hay alguna cosita que nos tendría que chirriar? ¿Cómo sabemos desde casa que un voluntariado no es responsable? Pues mira, cuando tú le preguntas a las personas que están a cargo del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que han pensado, ¿no? Incluso aunque te hayan pedido tu currículum, porque sí que es verdad que puede ser que te pidan el currículum, y tú les preguntas, oye, ¿qué tareas has pensado que yo desarrolle concretamente, ¿no? Pues si te dice lo de, pues es que lo que necesitamos es alguien que nos ayude, que nos eche una mano, Hmm. huid, ahí hay que huir. A ti te tienen que decir unas tareas concretas, un horario estipulado, que todo esté muy bien marcado, que todo esté muy bien pensado, que no, que tú tengas claro que no se están dejando las cosas al azar, que las decisiones están planificadas, que había un planning estudiado detrás. Yo recuerdo en una época en la que, bueno, colaboré con una ONG con la que dejé de colaborar porque no me gustaba nada lo que hacía. Y entonces era muy curioso porque salíamos de fiesta por la noche, de pronto conocíamos a unos chavales, uno decía que era dentista y entonces de pronto al día siguiente le ponían a revisarle la boca a todos los niños del poblado, ¿no? Es como dices, pero vamos a ver, tú una ONG no puede funcionar así, no puede funcionar así. Si tú necesitas dentistas, tú tienes que proveer esos dentistas. Inclusive contratas personas locales que tengan formación en el campo de la odontología o lo que tú necesites. Pero a mí esto de... Tanta vamos, improvisación, ¿no? Quizá la improvisación, claro, y luego pues sí, veía cosas que no eran muy correctas de la forma de relacionarse. Bueno, pues también es verdad que es muy importante que la ONG te dé una pequeña formación. No, tú no tienes, o sea, tú por ejemplo eres periodista, probablemente seas una periodista fantástica, pero no tienes por qué tener ningún tipo de formación en cooperación. Entonces, pues tú a lo mejor vas con toda tu buenísima intención a hacer un reportaje periodístico a un poblado X, eh, pero a lo mejor pues no te das cuenta y haces un comentario bueno, o te comportas de una determinada manera con toda tu buena intención, seguro, o sea, yo nunca pongo en duda eso,
y te falta un poco que alguien te haya dicho, oye, a ver, mira, vamos a darte un pequeño curso de formación. No te voy a explicar nada de periodismo, te voy a explicar cosas relacionadas con el etnocentrismo, cosas relacionadas con los privilegios, cosas relacionadas, bueno, pues con una serie de mínimas cositas que, bueno, pues que es muy importante que tengamos en cuenta. Una base que es muy Sí, importante. porque trabajamos con personas al final, Carla, y son personas además muy vulnerables. O Ujú. sea, son personas en una situación de vulnerabilidad extrema por todo lo que han vivido normalmente. Entonces, cuidado. Por poner un ejemplo, imagínate que nos proponen un voluntariado de 2 semanas enseñando inglés en una escuela en Malasia y Ujú. encima tenemos que pagar para hacer ese voluntariado. Y yo voy a hacer ese voluntariado sin ser yo profesora de inglés. ¿Tú qué me dices? ¿Es Yo responsable o no es responsable? no, no es nada responsable. Yo sé que puede que mucha gente que nos esté escuchando quizá haya hecho este tipo de cosas. Claro, No lo comentamos para que nadie se sienta mal, evidentemente, simplemente está más pensado, esto está más pensado para personas que se lo estén planteando, pues que se planteen la forma un poco más responsable de hacerlo. No nos metemos con nadie porque al final todos estamos aprendiendo, yo la primera. Entonces digamos que esta forma de hacer turismo solidario no sería la más adecuada. no. Y por lo que estabas diciendo, quiero también puntualizar un poco lo que tú decías. Aquí no se juzga a nadie, no se juzga a nadie. Yo soy la primera que el primer proyecto que hice de cooperación creo que no lo desarrollé todo lo bien que debería haberlo desarrollado. Creo que no lo enfoqué como lo debería haber enfocado y creo que no estuvo bien. Y a ver, quien me diga a mí que no se ha equivocado en su vida, pues ya me contarás. Entonces, en absoluto aquí se va a juzgar a nadie. Porque además, ¿sabes también qué pasa? Que lo que nos han enseñado, lo que nos han contado, lo que la sociedad te cuenta, es precisamente eso, pues que para ser buena persona tienes que hacer cosas por los pobrecitos niños pobres del Biafra, como nos decían antes, ¿no? O la hucha del Domu, ¿no? Es decir, que todo el mundo tenemos muchísimas influencias que nos hacen normalizar o creer una serie de cosas que no son tan ciertas como nos las han hecho creer. Entonces, que aquí absolutamente nadie se sienta mal, absolutamente nadie se sienta culpable, que seguro que de la experiencia que hizo aprendió. Yo aprendí y todo el mundo aprende de las equivocaciones continuamente. No seríamos humanas si no nos equivocáramos. Dicho esto, a ver, un voluntariado dando clases de inglés si no eres profesora de inglés durante 2 semanas en Malasia. Pues mira, a mí ahí me rechinan varias cosas. Lo primero, por supuesto, que no seas profesora de inglés. Me rechina muchísimo porque, bueno, pues a lo mejor tu nivel de inglés es fantástico, que parece que hayas nacido en el centro de Oxford, pero no sé tus capacidades como educadora, cuáles son. No, no tengo ni idea, no sé Puedo si hablar has... fantástico inglés, pero ser una Eso pésima es. profesora. Exacto. Y no tener ni idea de educación o paciencia o muchísimas de las capacidades que debería tener una persona que educa, que además no sé muy bien por qué es una profesión como que parece que la podemos hacer todo el mundo. Es una profesión dificilísima y una profesión súper seria que merece un respeto que muchas veces no se le tiene. Luego el tema de las 2 semanas también me chirría. También me chirría porque explícame qué desarrollo pedagógico hay detrás de una planificación de 2 semanas. No sé, bueno, podría ser a lo mejor algo muy concreto. Otra cosa es que me dijeras, pues mira, me voy a ir a Malasia y resulta que he encontrado un sitio donde lo que voy es a cantar con los niños y con las niñas durante 2 semanas. Pues ahí te diría yo, me vale un poco más, pero a ver, vamos a estudiar esto un poco. Hmm. El problema de las 2 semanas es que, y es algo en lo que muchas veces si no te dan esta forma de verlo, no caes. Es que, como te decía, las personas que están en riesgo, no vamos a llamarlo así, por la vulnerabilidad que tienen, son personas que están muy acostumbradas a que la gente entre y salga de sus vidas. Y eso no es nada sano, no es nada sano. Es como lo comentaba en el New Traveler Fest, lo del tema de visitar orfanatos, ¿no? Al final, el que vayamos 2 semanas a darle clases de lo que sea a un niño o una niña
si realmente somos humildes y nos paramos a pensar, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿realmente la vida de esas personas va a cambiar porque yo esté 2 semanas en su vida y cuando me hayan cogido cariño, yo me largue y no me vuelvan a ver el pelo en su vida jamás? Son personas que están muy, muy, muy vinculadas con el abandono, porque las están abandonando continuamente. Entonces, es una situación muy difícil de vivir, ¿eh? Muy, muy dura, Carla. Muy dura. Son personas que al final creen que no merecen, son personas que, bueno, pues que creen que no son lo suficientemente buenas, ¿no? Para que la gente quiera quedarse con ellas y quiera estar con ellas. Es complejo. Y luego también otra forma de verlo bastante importante y que nos puede ayudar mucho es pensar si nuestras hijas, si nuestros hijos, nosotras mismas, fuésemos al colegio y cada 2 semanas llegase un profesor o una profesora de inglés diferente. Si no, o sea, ¿qué conexión pedagógica hay cuando tú juntas 2 semanas del primero más las 2 semanas del segundo más las 2 semanas del tercero y así? ¿Qué línea temporal de desarrollo pedagógico hay detrás de eso? Pues probablemente ninguna. Sean parches. ¿Realmente alguien cree que un niño o una niña va a aprender inglés de esa manera? No, al final estos niños y estas niñas aprenden inglés porque se tienen, desgraciadamente, que ganar la vida trabajando, vendiendo lo que pueden y relacionándose con turistas para pedirle 3 duros. Y al final terminan hablando inglés mejor que tú que yo. Y ya no solo inglés, sino infinitos idiomas, ¿no? Ese era el caso del inglés, me da igual, esto lo puedes Se puede extrapolar a lo que extrapolar, sí. quieras. Sí, sí, totalmente. Y luego además Exacto. una cosa que tú comentabas antes que me parece súper importante, que es que mientras yo voy a esa escuela a enseñar inglés, le estoy quitando el puesto a una persona local que seguramente se ha formado para ser profesora de inglés. Seguimos con este ejemplo. Entonces, eso creo que también es muy importante. Muy, muy, muy Sí, importante. mira, esto es muy importante. Y yo, ¿sabes cuando tuve conciencia 100% de esto? Después de hacer mi primer workaway. ¿Sabes? ¿Conoces la plataforma Workaway? Yo estuve en México, bueno, pues queríamos probar esa experiencia y estuvimos durante, pues no me acuerdo si fueron 3 semanas, no te sé decir, en un hotel trabajando. Entonces, bueno, pues nos daban alojamiento, podíamos usar las instalaciones, era un hotel muy chiquitín, pero bueno, pues limpiábamos, regábamos las plantas, pintábamos paredes, hacíamos camas, bueno, pues mantenimiento, ¿no? Tareas de mantenimiento. Una vez que terminé de hacer eso, porque me gusta muchísimo darle vueltas a la cabeza y me gusta mucho eh, pensar las cosas, intentar pensarlas de diferentes perspectivas, dije, ¿pero qué has hecho? O sea, has estado desarrollando una serie de tareas que puede hacer cualquier persona, es decir, son tareas que no necesitan ningún tipo de capacitación, es decir, que es las tareas a las que más fácil se puede acceder si estás en una situación de vulnerabilidad y una situación desfavorecida grave. O sea, una madre que esté separada, que no haya tenido el privilegio de haber ido a la escuela, que tenga que ganarse la vida, lo que mejor va a poder hacer, y no, no porque lo pueda hacer mejor, sino porque no le van a poner impedimentos, va a ser hacer camas, fregar suelos y regar macetas. Entonces, el hecho de que la españolita de turno fuera durante 3 semanas a ese hostal de México por la cara hizo que las personas que regentaban ese hotel o sea, no se pusiesen en la tesitura de contratar a una chica mexicana que tenga esa necesidad. Porque nosotras todo esto lo hacemos desde nuestros privilegios y esto es algo que no podemos olvidar. Y nuestro afán de ayudar, nuestro afán de voluntariado, nuestro afán de turismo solidario lo hacemos desde nuestros privilegios. Entonces, desde ahí hay también que empatizar y ponerse un poco en la suela de los zapatos de otras personas que tienen otras realidades. Pues a ver, yo nunca más he vuelto a hacer un workaway, ni lo pienso volver a hacer. Lo que hablábamos antes de no juzgar, bueno, yo me equivoqué, pero gracias a que me equivoqué, tuve que vivir eso, pues para darme cuenta y para ver la vida desde otra perspectiva. Bendito, fenomenal, enhorabuena, Siempre, me alegro de ello. siempre hay que cuestionárselo todo. Aquí nos lo cuestionamos todo siempre y yo creo que Claro. es la mejor manera de aprender. Precisamente, muchas veces participamos en este tipo de voluntariados con una actitud etnocentrista, ¿no? Que en Sí. cierta manera nos creemos un poco superiores por venir de donde venimos, por venir de Europa. Y Uh -huh. aunque sea de forma totalmente inconsciente, o sea,
Yo creo que no, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, de esa actitud. Y recuerdo que en el New Traveler Fest nos contaste la historia del hijab. No sé Ujú. si te acuerdas de esa historia y nos la puedes Sí, contar por aquí también. sí, claro, claro. Pues esto fue en Lombok y bueno, yo colaboraba con una ONG y bueno, pues esta ONG traía continuamente, al final en Lombok estuvimos 3 meses o 4 meses, estuve muchísimo tiempo en Lombok, sí, como 4 meses. Entonces esta gente traía continuamente voluntarias y voluntarios. O sea, yo veía pasar por ahí continuamente. Había gente que se quedaba 15 días, gente que se quedaba un mes. Aquello era, ¡buah!, ir y venir. Y bueno, recuerdo un día pues que estábamos ahí pues, con la gente, ¿no? Y una de las chicas que venían de española, majísima, ¿eh? Una chica majísima, pues chica, con toda su buena intención, pues a una de las niñas, porque eran niñas, le dijo, hay que ver lo guapa que estarías si te quitaras el hijab, el pañuelo. Y yo la miré un poco así como de rayos láser en ¿Qué los estás ojos, ¿no? diciendo? Como diciendo, no, no sigas, para ahí, cállate y veremos a ver, ¿no? Entonces, pues claro, a ver, es un poco lo que hablábamos. Pues esta chica, ya te digo, pues con su mejor intención, además era una profesional increíble, o sea, es una chica que se dedica a consultorías de grandísimas empresas, o sea, es una profesional brutal, pero bueno, pues la chica, pues lo que hablábamos, pues porque es lo que te han hecho creer siempre y es donde vivimos. Pero claro, luego yo hablaba con ella y le decía, a ver, lo primero es que el mensaje que tú le has transmitido a esta niña es que lo importante es ser bella, eso para empezar, pero ser bella además desde los cánones de Occidente, no desde los cánones de Oriente. No, en ningún momento te has planteado por qué la niña lleva el hijab. De hecho, en Lombok, que yo tengo mucha amistad con gente de allí y lo he hablado, el hijab no se lleva ya por un tema religioso, es un tema tradición, es una tradición cultural. Yo personalmente, el hijab me encabrona. Yo nunca he usado hijab y no me lo voy a poner porque no me da la gana. Es que es una situación muy sencilla. Para mí es un instrumento de opresión machista. Para mí y para todo el mundo porque lo es. Pero yo tengo que respetar. Yo no puedo ir a imponerle a nadie que se quite el hijab o que se ponga el hijab, pero exactamente igual que yo no voy diciéndole a nadie que se quite los tacones, que también me parecen un instrumento de opresión machista, o el maquillaje o una operación de incremento de pecho. Con esto, lo que quiero transmitir es que no nos damos cuenta, pero las herramientas de opresión machista que interiorizamos y que hemos normalizado aquí en Occidente no nos parecen bien, no nos parecen mal, pero las herramientas de opresión machista de otras culturas nos parecen mal. Eso es etnocentrismo en su estado más puro y más cruel. Es muy cruel. Es muy cruel porque es que lo tenemos delante y no nos damos cuenta. Nosotras mismas, de qué manera hemos crecido. Y los chicos igual, ¿eh? Los chicos con sus estereotipos y nosotras con los nuestros. Hay herramientas que nos están oprimiendo continuamente, pero la que nos molesta es el hijab que lleva la otra que vive a tropecientos mil kilómetros de mí. Pues mira, pues yo no me lo pongo, pero yo no le voy a decir. O sea, tú llegas de viaje, llegas de turista, tú lo que tienes que hacer es respetar, lo que tienes que hacer es aprender, entender, darte cuenta que hay otras realidades y darte cuenta que hay personas que han decidido y que piensan diferente a ti y viven de otra manera, con sus aciertos y con sus errores, exactamente igual que nosotras, que vivimos en una sociedad capitalista brutalmente cruel e injusta, que nos creemos que podemos ir dando lecciones, pero ¿quiénes somos al fin y al cabo? Pues para hacer turismo solidario hay que desprenderse bastante de todas esas, de todo eso que llevamos incorporado porque no ayuda, está claro. Hemos hablado de voluntariados, pero otra actividad muy común que tú antes has mencionado brevemente, es muy común en muchos países, visitar orfanatos. Sí, yo esto no sabía que era tan, no sé, como tan generalista, pero sí, cuando estaba en Nepal de pronto me daba cuenta que yo conocía a un montón de gente que me decía, sí, es que voy a ir mañana a un orfanato y tal. Y decía, ¿pero a qué vas? ¿Que vas a adoptar? No, 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 que voy a adoptar, pero bueno, pues para llevarles a los niños, estar ahí con ellos, darles un poco de cariño y tal. Y decía, pero tú en España visitas orfanatos. No, hombre, yo en España no.
y ya está ahí, ya no hay nada más que añadir. Claro, entonces es como, ostra, ¿no? Y a partir de ahí es cuando, pues bueno, tenemos que hacer eso, un ejercicio de cuestionamiento de por qué yo necesito ir a un orfanato en un país súper mega pobre a ver a niños y a niñas cómo han sido abandonadas, a darles 4 abrazos, darles un dinerito o un regalo y luego volverte a ir, que las vuelves a abandonar igual que hicieron su padre y su madre. O sea, es como Refuerzas aún parece, más ese sentimiento de abandono. claro, es como un recochineo, ¿no? Es como que dices, joder, es que esta niña y este niño están socializando el abandono en todos sus aspectos, ¿no? Y si lo pensamos fríamente, ¿tú crees que les resuelves la vida a alguien porque tú vayas 1 hora? ¿Porque qué vas a estar 1 hora, 2 horas en un orfanato? O sea, a mí personalmente me parece ridículo. Yo cuando, no sé si tenía 17 años o así, estuve durante un par de años o un año haciendo voluntariado en el orfanato de mi ciudad. Bueno, yo iba todos los fines de semana a hacer un trabajo continuado, mmm, bueno, pero de ayuda, pues bañábamos, dábamos de comer, sacábamos a pasear, bueno, pero ahí hay pues una continuidad, no es eso de voy 1 hora a, realmente si lo pensamos humildemente, lo que estamos yendo es a sentirnos mejor con nosotras mismas, a creernos que estamos haciendo algo por las demás y que estamos arreglando el mundo, pero desgraciadamente es que no es así, Y no es así. muy poco se habla de que muchos de estos orfanatos son mafias Sí, creados única y exclusivamente para recibir dinero de turistas. Poco se habla de esto, que parece que dices la palabra orfanato e inmediatamente lo tienes que asociar con un proyecto, con unos fines, digamos, positivos o buenos, ¿no? Que es, que sí. es pues darle cobijo a estos niños que han sido abandonados. Pero es que no, en muchos casos no es así. Se ha visto un negocio en el tema de los orfanatos y hay muchas mafias por ahí detrás. Sí, yo eso también lo vi en Nepal. Ya te digo, no participé en ningún orfanato ni nada, pero lógicamente pues conoces a mucha gente y hablas con mucha gente y te enteras pues de cómo se vive y las cosas que pasan. En Nepal hubo una época, no hace mucho, que el gobierno empezó a dar subvenciones para crear orfanatos. Entonces, claro, sé lo que siempre pasa, o sea, la intención siempre es buena, siempre la intención primigenia es muy buena, pero claro, siempre surge, y más en países donde hay tanta necesidad, es que lo haríamos cualquiera, Carla, también te digo, lo haríamos cualquiera. Sí. Entonces la gente lo que empezó a hacer fue, y se crearon mafias, eh, robaban niños y niñas, creaban orfanatos para chupar subvenciones y a partir de ahí generar unos voluntariados con unas personas extranjeras que fueran y por supuesto les cobraban, ¿no? Lo típico de, bueno, pues vienes a hacer este voluntariado al orfanato, vas a pagar 600 euros, cuando la vida en Nepal por 200 euros, 250, vives un mes perfectamente. Y claro, entonces empezaron a disparar, que claro, a mí eso me preocupaba muchísimo, todos los casos de pedrastia por parte de voluntarios. Claro, porque es que es lo que hablamos al principio, si se están haciendo voluntariados sin control, si tú no estás pidiendo referencias, capacidades, currículum, entrevistas y demás, a ti todo lo que se te mete es No un hay descontrol filtro, no absoluto. hay No hay filtro. filtro, no hay filtro. Entonces, que de pronto se disparasen los casos de robo de bebés y que se disparasen los casos de pedrastia, pues a mí me parece algo gravísimo, tristísimo, angustioso y súper preocupante. De verdad, me parece súper, súper preocupante. Claro, también es verdad que nosotras esas cosas pues no las pensamos porque todo lo vivimos desde nuestro contexto y nuestro contexto es un contexto seguro, contexto privilegiado, un contexto en el que en España pues hace mucho ya que se dejaron de robar bebés, donde la necesidad no es tan extrema como Ujú. para verse abocado a hacer este determinado tipo de cosas, porque es lo que decía, también hay que ponerse en los zapatos de todo el mundo. Cuando tú tienes hijos, hijas, necesitas darles de comer, pues imagino yo que llega un momento en el que a ti tu propia ética te la trae al pairo. O sea, ya no la moral, sino tu propia ética y tú pues, tirarás de lo que tengas que tirar, ¿no? Porque hay situaciones muy complicadas por ahí, ¿no? Con esto no lo estoy justificando ni muchísimo menos.
Pero creo también que es importante que intentemos entender las diferentes realidades que nos rodean, no solo la nuestra con la que hayamos crecido. Ujú. Algo que también vemos mucho cuando estamos de viaje, ya no solo participando en voluntariados, no, simplemente cuando estamos de viaje es a niños trabajando o pidiendo dinero en la calle. En muchos países en desarrollo, niños y niñas se buscan pues, cualquier manera de generar ingresos, y cuando es un lugar turístico, pues el objetivo fácil somos nosotros, los turistas, y es fácil caer en darles dinero. Es fácil porque, bueno, pues juega, ¿no?, con esa parte emocional nuestra. ¿Por qué no Exacto. deberíamos hacerlo? Pues porque al final lo que estamos haciendo es contribuyendo a que esas situaciones se queden enquistadas, y porque además es un delito, o sea, que también se nos olvida. El trabajo infantil está absolutamente penado en todos los lugares. Yo lo entiendo, es lo que hablaba antes. Cuando necesitas, necesitas. Pero hay muchas organizaciones y hay mucha gente que está intentando revertir estas situaciones. Si nosotras vamos por detrás, dándoles dinero, comprándoles la pulsera de turno o lo que sea, pues al final lo que estamos haciendo es mantener esa situación. Igual que pasa en el tema de lo que hablábamos de los orfanatos, muchas veces lo que hay detrás de todos esos niños y niñas trabajando son mafias. Están absolutamente organizadas. Ya conté en el New Traveler Fest que en el caso de Lombok existe una mafia absolutamente organizada que conozco, el pueblo Sasak, donde los niños y las niñas trabajan por obligación, no van al colegio, no tienen sus tiempos de descanso. O sea, son situaciones horribles. Y tú lo único que estás viendo es una niña o un niño pues con poca ropa, sucia, eh, simpática normalmente, que necesita venderte una pulsera, porque si luego no cumple el cupo que le han marcado para ese día, pues no sé si le partí la cara, o porque ya no sé qué repercusión tiene, pero sí sé que hay una repercusión negativa, unos castigos o lo que sea. Entonces, joder, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso. Es muchísimo mejor intentar ponerte en contacto. Casi siempre, en casi todos los sitios hay organizaciones trabajando. Pues ponerte en contacto con la organización de turno y decir, oye, ¿cómo te puedo ayudar a ti, no? O bueno, si quieres dar dinero, dáselo a la organización de turno, que ya tiene un programa probablemente para ayudar a esas niñas y a esos niños. Yo lo del trabajo infantil me resulta tan tan injusto, o sea, me parece tan injusto que esos niños y esas niñas tengan que perder esa oportunidad de educarse, de, bueno, pues crecer con un mínimo de felicidad, de jugar, no sé, es tremendo. Luego de ahí pasamos a prostitución infantil, ¿no? Es que es muy fuerte todo esto. Y me consta que hay ONGs, por ejemplo, la Fundación del Padre Vicente Ferrer en la India, y otras muchas, pues hace mucho tiempo que empezaron a desarrollar proyectos en los que hablan con las familias, estudian la situación del menor o de la menor, le dicen al padre o a la madre, mira, el dinero que te va a traer tu hijo o tu hija hoy a lo mejor te va a dar para comprar 1 kilo de arroz, pues la ONG te da 1 kilo de arroz y tú me dejas a ese niño o a esa niña que venga al cole por la mañana, y bueno, pues por la tarde si te tiene que ayudar, vale, que te ayude, ¿no? Porque es importante la educación. Si tiene una educación, el día de mañana, en poco tiempo, probablemente pueda encontrar un trabajo mucho más, bueno, pues mejor pagado, y del que también te vas a beneficiar. Bueno, es intentar cambiar un poco los paradigmas, intentar cambiar un poco pues el cómo entendemos las cosas, sobre todo pues lo que hablábamos desde que las situaciones las tenemos normalizadas nosotras aquí y el resto de la gente en sus lugares, ¿no? Y es lo que es, y cuando el hambre apremia, pues es el hambre, yo lo entiendo. Pero claro, es que, joder, es que hay padres y madres vendiendo a sus hijos, a sus hijas. Es que el tema de la infancia es que es tremendo, es tremendo. Es muy complejo, sí. Hablabas de que una alternativa es dar el dinero a las ONGs. ¿Cómo nos fiamos? Porque sé que es una preocupación que tiene mucha gente. ¿Cómo nos fiamos de las ONGs, de que el dinero realmente llega a las personas que lo necesitan? Yo creo que una certeza absoluta no la vamos a tener nunca, ¿no? ¿Recuerdas hace un tiempo que se destapó que había una historia
no sé si era Intervida o no sé, había una ONG grande que, pues, que desviaba fondos, ¿no? Y que se quedaba con dinero. Si es que eso no lo vamos a saber, Carla. No lo vamos a saber. Al final el tema es intentar dejarte un poco llevar por el sentido común, intentar ver qué hace esa ONG verdaderamente. Muchas veces también te digo que tenemos delante la realidad y no la queremos ver, ¿eh? Ujú. Porque luego cuando te das cuenta de lo que había dices, pues, ¿cómo no me he dado cuenta yo de esto antes? Sí, estaba clarísimo. No, esto era un puto desastre desde el minuto uno. Entonces, es muy complejo. El tema es que el tema del dinero es complejo. Todo el tema este de los voluntariados es muy complejo, Carla. Es muy complejo porque hay negocios alrededor de todo esto, porque hay intereses y porque ten en cuenta que gracias a que toda esta gente tiene las necesidades que tiene, nosotras no las tenemos. Si no somos conscientes de que el capitalismo nos lleva a que tú y yo vivamos fenomenal porque hay X personas viviendo fatal, pues el juego es así. Entonces, pues podemos hacer lo que podamos. Siempre hay que tener en cuenta que existen profesionales, cooperantes, que cobran su dinero y que se dedican a eso. Y bueno, pues a ver, se supone, Investigar mucho, sí, entiendo, no dar dinero a la primera de cambio. no, no, claro. Y si estamos en el sitio, poder visitar en persona la ONG, saber qué personas llevan esa ONG, qué trabajo están haciendo. Supongo que eso también ayuda a que tú por lo menos digas, ya que estoy aportando algo que tenga la máxima seguridad que pueda, ¿no? De que llega por lo menos a su fin. Claro, eso es lo mejor. Y luego, pues a ver, siempre hay organizaciones de las que te puedes fiar a muerte, como por ejemplo es el caso de Cruz Roja Internacional. Pues que tienes dudas, pues mira, dale el dinero a Cruz Roja, que Cruz Roja funciona muy bien. O bueno, pues O sea, yo ahora mismo si tuviera que poner la mano, pues la pongo por Cruz Roja, porque sé dentro del mundo de la cooperación que no hay nadie nunca que haya tenido ni el más mínimo queja de la gestión que se hace ahí. Que un día puede pasar, pues puede pasar, pero sí, lo que tú has dicho, informarnos mucho, preguntad mucho, que nos quede claro, que no tengamos miedo a preguntar, ¿eh? Que nos pasa mucho, que nos da miedo a preguntar como por, uy, a ver si se va a ofender. Pues que se ofenda, que le voy a dar mi dinero, Claro. no pasa nada. Si se quiere ofender, pues que se ofenda. Si eres una persona profesional, va a entender que tú tengas esas dudas. De hecho, es que Lo va a ella es la agradecer, primera. Sí, es la primera que incluso. te lo va a agradecer y que te va a contestar encantada de la vida a todo lo que le preguntes. Otro tema importante también y recurrente en el tema del turismo solidario es el tema de los regalitos. Los regalitos, es cuando te vas de viaje a un país en vías de desarrollo, pues hay personas que se plantean llevar regalos para la gente sin saber realmente cuáles son sus necesidades. Pues te estoy hablando de caramelos, chucherías, ropa, ¿no? Cosas que a priori no saben si las personas que las van a recibir las necesitan y que incluso pueden ser perjudiciales para su salud, pues como por ejemplo en el caso de los caramelos, que a lo mejor se lo dan a gente que ni siquiera tiene un acceso adecuado a una salud bucal, ¿no? ¿Cómo gestionamos esto? A ver, el tema de los caramelos y los dulces hay que tener súper en cuenta eh, que normalmente, por regla general, estos niños y niñas no tienen acceso al azúcar. Que tú les lleves azúcar con la calidad higiénico-sanitaria que tienen esas boquitas, lo que vas a hacer es causarles un problema tremendo. Tremendo, porque los ácidos de sus dientes o lo que sea, porque yo de esto no, o sea, no tengo ni la más remota idea desde un punto de vista sanitario, no están preparadas. O sea, Uh-huh. no están igual que, por ejemplo, las niñas y niñas mexicanas desde que tienen un año están comiendo picante y no tienen ningún problema, ¿vale? Bueno, pues una persona que jamás ha comido picante, tú de pronto le empiezas a dar picante, pues le vas a hacer un problema. Pues con el azúcar es peor todavía. Porque como tú muy bien has dicho, estos niños y niñas en la mayoría de los casos no tienen acceso a unas condiciones médicas bucosanitarias. Entonces, pues son niños y niñas que van a tener la boca hecha un Cristo, que ya la tienen probablemente, porque les falta higiene. Entonces es mucho mejor esto no hacerlo. Lo del tema de los regalos, mira, yo todo lo que es regalar cosas, hay que también verlo desde el punto de vista de qué es lo que queremos hacer.
sea, ¿tú realmente quieres hacer cooperación? O sea, la cooperación se basa en los principios que te decía antes. Es una forma de apoyar un proyecto sostenible en el tiempo y que va a cambiar su situación. O sea, a mí no me sirve de nada que tú lleves a un poblado, no sé, me da igual, les repartas algo, si el día que tú te vayas y dejes de repartirlo, ya van a dejar de tenerlo. Eso es caridad pura. La caridad no arregla absolutamente nada más que nuestro ego, Nuestro ego, sí. exclusivamente. Entonces, pues tú vas a llegar con 30 bolis, los vas a llevar a un colegio y a lo mejor hay 100 niños y niñas, de los cuales 30 o 20 se van a quedar con los bolis. Ya estás generando desigualdad. Ya estás generando un problema que antes no existía, lo has traído tú, o sea, el problema lo has traído tú. A lo mejor todos los niños y todas las niñas estaban acostumbrados a escribir, yo qué sé, con un lápiz que se buscaba en la vida. Pues tú ya estás creando una diferenciación con toda tu mejor intención, que es lo peor, con toda tu mejor intención. O llevas ropa y resulta que la ropa, resulta que al final quien la coge la usa para venderla en el mercado negro. Y entonces estás generando una economía, o sea, que lo que único que está haciendo es complicarle la vida a las propias personas que ya vivían allí, ¿no? ¿Sabes? Y es economía sumergida al fin y al cabo. Entonces, a mí personalmente los temas de caridad no me interesan. Y siempre es lo que decimos en cooperación, que el proyecto tiene que tener un plazo. Y cuando acaba ese plazo, tú te tienes que ir. Y ese proyecto, si está bien diseñado y bien planificado, tiene que continuar por parte de las personas que se han quedado allí. Si no es así, no es cooperación y no va a servir absolutamente para nada. O sea, para nada, para nada, para nada. Yo me acuerdo en el New Traveler Fest que os contaba un caso de un hospital. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Yo no me acuerdo ahora mismo dónde era, pero bueno, al final montaron este hospital, gastaron 1 millón de euros o de dólares y al final se quedaron cortas, no habían planificado bien, no hubo formación. Cuando se fueron, el hospital es ahora mismo un lugar absolutamente abandonado, donde nadie está trabajando porque no hay dinero para mantener esas máquinas, porque no se formó a las personas locales. Entonces es como, ¿de qué sirve? Has hecho el idiota, has tirado a la basura 1 millón de dólares. Totalmente. Y Que no bueno, sirven para nada. en el caso de que haya personas que quieran aportar una ayuda material porque no se fíen a lo mejor del tema del dinero, pues siempre lo que estamos diciendo a lo largo de este podcast, contactar antes con las ONGs locales que trabajan allí, que te cuenten el proyecto, qué necesitan, si es una ayuda concreta, puntual de algo que no pueden financiar, si es algo más a largo plazo, o sea, sobre todo que sepamos bien un poco a dónde está yendo ese material o esa ayuda económica, que no caiga en saco roto y que no caiga en malas manos, por supuesto, que vaya la ayuda realmente a donde tiene que ir. Oye, Cara, ¿hace falta cruzar el océano para ser personas solidarias? Para nada, en absoluto. En Que absoluto. parece a veces, ¿no? Que solo podemos ser solidarios cuando nos vamos de viaje o cuando estamos en un momento espiritual que nos hemos ido a recorrer el sudeste asiático, pero yo creo que también se puede ser solidario aquí. De hecho, el mejor lugar donde tú vas a poder desarrollar un trabajo de voluntariado eficiente es en el lugar que tú conoces, con la cultura que tú conoces. Es donde tú realmente vas a poder marcar la diferencia. Yo, por ejemplo, he hecho voluntariados desde que era jovencísima. Y aquí hay muchísimo, muchísimo por hacer. O sea, o sea, a veces parece que no nos damos cuenta, no parece más que es que en este país todo el mundo viviese en unas condiciones fantásticas y estupendas, cuando ahora mismo no sé si hay una tasa de pobreza, no te lo sé decir, pero lo vi el otro día y me quedé helada con el porcentaje. O sea, es brutal. O sea, hay muchísima gente en España que tiene muchísimos problemas. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un voluntariado súper bonito y que seguro que hay gente que le gusta,
Bueno, yo lo hice en Cartagena, pero seguro que hay en muchos más sitios. Entonces, era un voluntariado con una asociación que trabajaba en el hospital. Entonces íbamos un par de veces a la semana o un día a la semana durante un par de horas. Entonces, esas horas lo que hacíamos era a los niños y a las niñas que estaban ingresadas y que obviamente teníamos los doctores y las doctoras nos habían dicho a quiénes podíamos sacar de su habitación y a quién no, con permiso, por supuesto, de su padre y de su madre o de la persona que estuviera al cargo. Pues entonces íbamos a su habitación, les decíamos, oye, que ya ha llegado la clase de arte, ¿te apetece? Y si al niño y la niña no le apetecía, pues se quedaba en su habitación. Pero por otro lado, nos llevábamos esas 2 horas a esa personita para también darle como un espacio de descanso al padre y a la madre, ¿vale? Ujú. O sea, era 2 horas en las que el padre y la madre no se tenían que preocupar. Teníamos una pequeña sala y cada día hacíamos algo diferente de manualidades y actividades artísticas. Y bueno, pues aquello era un jaleo, porque te puedes imaginar niños y niñas pues con puesto el gotero, con las agujas por todos lados. Bueno, pues se lo pasaban fenomenal, o sea, era un soplo de aire que le dábamos. Y bueno, pues son niños y niñas que se han criado en el mismo entorno que te has criado tú y que me he criado yo, y un entorno muy parecido en el que pues, las cosas de las que vas a hablar no vas a meter la pata, no vas a decirle quítate el hijab, porque no va a llevar hijab, no va a tener hijab, y si lo lleva, porque es una niña que es de otra, que es musulmana y le da la gana de llevar el hijab, probablemente tú ni le digas nada, porque no tienes ese sentimiento etnocentrista, porque aquí no te sale, ¿no? Ujú. Aquí tanto que hacer. Cruz Roja, por ejemplo, o sea, se puede trabajar con Cruz Roja, puedes aplicar y mandar a muchísimas, muchísimas organizaciones. No sé, yo he hecho voluntariados con personas con discapacidad intelectual, simplemente pues para ayudarles en las meriendas o para ayudarles en algún momento concreto. O sea, es que aquí se está haciendo, o sea, aquí hay necesidad por todos sitios. Y además es que te puedes permitir el lujo, entre comillas, de poder elegir qué es lo que más a ti te llama la atención, ¿no? O qué es lo que más te llena. Y pues echar una mano. Y no sé, y siempre lo que decía al principio, ¿no? Pues teniendo en cuenta cuáles son tus capacidades y siendo honesta contigo misma y decir, bueno, pues a mí se me dan bien las manualidades, puedo ayudar con manualidades. No necesito tener la carrera de Bellas Artes, ¿sabes? Lo que te decía, no estoy hablando de titulitis. Estoy hablando de que tú sabes lo que tú sabes hacer y lo que no sabes hacer y lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Entonces, Y a mí me puedes, parece, y puedes marcar la diferencia realmente por algo que tú decías antes, ¿no? Porque puedes estar tiempo, puedes dedicar realmente eso es, tiempo. No estás de viaje 2 semanas, estás constantemente aquí, es tu sitio de residencia, entonces. eso es. Y además también es lo bonito y también es egoístamente. Te va a hacer sentir muy bien porque vas a poder ver un proyecto, cómo nace, cómo crece, bueno, cómo hay una evolución, no solo de las personas con las que tú estás colaborando, sino de ti misma a largo plazo, ¿no? Porque al final la cooperación verdadera se hace a largo plazo. Es que si no, no vale para nada, no sirve de nada. O sea, ¿tú crees realmente que sirve de algo que yo haya estado un mes y medio en Nepal con los niños en el cole? Bueno, pues les enseñé un festival de fin de curso, un baile y una canción. Pues vale, se entretuvieron, pero eso realmente no es cooperación. O sea, no es cooperación ni se puede llamar cooperación. O sea, cooperación es mucho más. Entonces, tantas oportunidades aquí en España que es que yo pienso que es mucho más interesante que en tu pueblo o en el pueblo de al lado o online. Si es que online también puedes ayudar, intentes hacer algo y cuando te quedes en vacaciones, vete de vacaciones de una manera relajada, tranquila e intenta hacer una inversión cultural tranquila. Voy allí y voy a conocer la realidad de ese país. Pero como previamente no la conozco, no puedo aportar nada porque yo no conozco dónde voy a ir. Ujú. No lo sé. Entonces, yo realmente defiendo firmemente que la gente no haga turismo solidario fuera, sino que haga cooperación de verdad aquí en España. A ver, no le voy a decir a la gente, oye, no lo hagas. Pues quien quiera y lo sienta, pues que haga lo que le dé la gana a cada cual, ¿no? Pero es que aquí, de verdad, es que puedes ayudar de tantas maneras. Puedes ayudar a personas sin hogar, puedes ayudar a personas ancianas que están solas. Mira, simplemente algo tan sencillo como hay asociaciones, Cruz Roja, la que sea, que simplemente es llamar por teléfono a una persona anciana que
solo necesita que la escuches y encima te va a contar cosas súper interesantes de su vida o de la guerra civil o de lo que sea que tú seguro no tienes ni idea. Ahí sí que estás haciendo la diferencia verdaderamente. O sea, esa persona, o sea, acabas de llenar el espacio de una persona sola o una persona enferma de cáncer o hay tantas, o sea, el abanico es tan amplio. Puedes trabajar con mujeres, puedes trabajar con niños y niñas, puedes trabajar con personas sin hogar, puedes trabajar con millones de cosas, obviamente con cabeza y siempre, pues vamos a ver, yo que no tengo ni idea de cómo viven las personas sin hogar, pues yo nunca me he atrevido a hacer un voluntariado con personas sin hogar porque me parece una responsabilidad brutal y yo creo que no voy a estar a la altura. Entonces, también hay que partirlo de esa base. Pues yo a lo mejor me siento más cómoda con niños o niñas haciendo cosas así de arte o Ujú. algo así, o en el orfanato cuando iba a ayudar simplemente a dar de comer o cuando iba con las personas con discapacidad a darles la merienda. Bueno, son pequeñas acciones puntuales pues que estás echando una mano porque falta gente y bueno, tampoco estás supliendo nada, Ujú. ¿sabes? Pero estás haciendo un trabajo bastante importante. Totalmente. Totalmente. Nos has dejado un montón de recursos, tanto para las personas que quieran empezar a ser solidarias ya desde aquí, que además ahora es un muy buen momento, ahora que no se puede viajar, empecemos por aquí. Y para las personas que quieran hacerlo durante sus viajes, pues ya tienen por lo menos algunos recursos, algunos instrumentos para hacerlo un poco de forma más responsable. ¿Crees, Cara, que Instagram, las redes sociales, esta vida pública que llevamos todos, eh, ha empeorado la situación de algunas ONGs, ¿no? De algunos voluntariados o así por el hecho de que viajamos y hacemos este tipo de cosas para contarlas, para enseñárselas a la gente, ¿no? El concepto del Salvador blanco, la foto mítica tuya con el niño negrito Uh pobre -huh, de un país africano. uh ¿Cómo -huh. ves tú esto? ¿Qué análisis haces? Pues yo algo de lo que me he dado cuenta últimamente en mi propio proceso interno es que las redes sociales no solamente han hecho daño desde un punto de vista pues, de cara a los voluntariados, creo que ahora mismo esta nueva tendencia que hay sobre la filosofía positiva, Uh -huh. creo que nos está haciendo muchísimo daño a todo el mundo. Esto de, es que si tú tienes un sueño, con que lo sueñes y lo pienses, lo vas a conseguir. Y es que si, pues es que no lo estás pensando suficiente bien, si no lo conseguirías, ¿no? Y tú dices, ¿perdona? ¿Me vas a decir que yo tengo cáncer porque yo quiero? ¿Perdona? ¿Me estás diciendo que es que yo no estoy deseando lo suficiente volver a viajar o volver a hacer algo? No, vamos a ver, no. O sea, ahora parece ser que si no tienes una vida perfecta, maravillosa, que en las redes sociales quede súper bien, además con unos filtros ya muy bien puestos y donde si te vas de viaje, de vacaciones, hagas un voluntariado también y seas maravillosa. Y, o sea, Todo perfecto. mira, o sea, que no, o sea, que nos dejemos ya de tonterías, que la gente sufre, que sufrimos todas, que todas lloramos, que todas tenemos inseguridades, que todas no conseguimos lo que queremos y a veces lo conseguimos y no nos sentimos bien. Yo conseguí lo que quería y no me sentía bien, no era feliz. O sea, es decir, estos mensajitos que damos o que da la gente, yo creo que hay que verlos con mucho cuidado y no sentirte tú una fracasada porque no eres capaz de llevar la vida que te están diciendo que tienes que llevar. O sea, dejémonos de chorradas. Aquí lo que hay que hacer es intentar vivir lo mejor que podemos según las circunstancias que tenemos cada una. Porque es muy fácil dar estos mensajes positivos desde nuestra situación de privilegios subidas en un pedestal donde nos podemos permitir todo. No, la gente tiene problemas. La gente tiene problemas económicos, tiene problemas físicos, tiene problemas mentales, tiene problemas de muchísimos tipos. Y entonces lo que no podemos es a estas personas decirles, eres una fracasada, porque es que tú no estás deseando las cosas bien. Entonces, esto un poco engloba también un poco lo que está pasando con el voluntariado, ¿no? O este volunturismo que se ha puesto de moda de me voy de viaje y durante 3 días me voy con lo que tú dices, ¿no? Hacerme 4 fotos porque quedan fenomenal en las redes sociales con el niño o la niña racializada de turno o asiática o lo que sea.
a ver, no. O sea, esto no va a ningún lado. Hay que también, yo creo que todo el mundo sabemos que las redes sociales son mayoritariamente un engaño, muchas veces. De hecho, es ya desde el punto de vista de que a veces decimos que estamos en un sitio y hace 3 días que nos hemos ido de ese sitio. O sea, para empezar ahí, desde el punto de vista blogger, yo creo que hay que tomar todas las cosas con perspectiva, con cuidado, con, oye, están muy bien las redes sociales, te van a dar una información en muchos casos muy interesante, pero no nos dejemos tampoco liar la cabeza y tener un poco, a ver, yo llevo la vida que intento llevar en base a mis principios, en base a lo que yo creo que me hace feliz y estoy intentando sobrevivir esta vida de la mejor manera posible y es lo que hacemos todas, todas. Entonces, dicho eso, pues sí, de hecho creo que cuanto más pongamos en redes sociales lo bien que lo hacemos y, y en los voluntariados tan estupendos que hacemos y lo bien que nos va, pues yo creo que casi que es peor. Si es que al final haces las cosas y ni las cuentas. Llega un momento en el que lo interesante es ser capaz de hacer, de hacer algo por las demás y no tener la necesidad de contárselo a nadie. Ahí es cuando el ego empieza a desaparecer. Todo lo demás es ego. Yo la primera, ¿eh? O sea, no me estoy quitando ningún tipo de... O sea, no me estoy quedando al margen. Si yo soy la primera que todo esto lo digo porque lo he vivido. Porque al final nuestra necesidad de sentirnos bien, nuestro ego, pues nos guste o no nos guste, muchas veces nos domina y nos hace que nos guía nuestra vida, ¿no? Y es lo que te decía, yo he llegado a un momento en el que es que ya ni siquiera me están haciendo contar las cosas que hago. Mira lo que te digo, cuando vuelva al proyecto, pues lo contaré, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de, vale, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, os muestro, pero ya no tanto desde esa perspectiva personal de, fijaos qué buena soy, ¿no? Yo creo que también es importante que plantearnos eso. Una línea fina ahí, ¿eh? Sí, Es muy complicado eso, pero bueno, yo y creo que, dura, y dura, hay que sí. cuestionárselo mucho y te agradezco que lo pongas sobre la mesa. Ya estamos, cara. Otra hora que ha pasado volando, vamos. Volando. O sea, yo podría estar aquí horas y horas hablando sobre estos temas que me parecen súper interesantes y que a la vez a mí también me hacen cuestionarme muchísimas cosas. Así que Y a mí también, ¿eh? A mí también, a mí todo esto, yo lo hablo contigo, lo que tú me Y... explicas, lo que yo de pronto pienso, y a lo mejor yo hace un año pensaba diferente, ¿eh? Que luego también hay que permitirse cambiar de opinión, que no Totalmente, pasa nada por cambiar de opinión. Yo antes defendía unas cosas que ya no defiendo, y no pasa nada. totalmente. El ser humano evoluciona. Evoluciona y yo creo que no hay que ponerse tampoco el objetivo de la perfección, sino que hay que ir viviendo, No, ¿no? Y aprendiendo sí, y ir disfrutando de ese aprendizaje y de todo eso que vamos adquiriendo. Yo creo que es la chispa, es la clave, la sal de la vida, ¿no? sí, Eso que sí, vamos totalmente. adquiriendo. Así que nada, que te doy las gracias otra vez porque ha sido súper enriquecedor los 2 episodios que nos has dejado, mucho conocimiento, mucho empoderamiento, 2 episodios muy sinceros, yo creo que hemos aprendido muchísimo, yo por lo menos he aprendido muchísimo y hemos aprendido pues eso, de cómo lanzarnos a cumplir sueños o a dejar atrás cosas que no nos hacen felices, yo creo más que cumplir Ujú. sueños, dejar atrás cosas que no nos hacen felices y hacer turismo solidario si es que es lo que queremos de forma responsable y con la información en la mano. Muchas gracias a Gracias, ti, Carla. gracias. Muchas gracias a ti porque al fin y al cabo es una oportunidad también, bueno, es una ventana. Sí que es verdad que yo suelo ser muy sincera y suelo compartir lo que siento y no me da vergüenza porque creo que es que todas somos humanas y todas nos equivocamos y todas tenemos ego y a todas nos gusta tener seguidoras en las redes sociales y a todas... Entonces es un poco como normalizar un poco más, ¿no? Normalicemos que somos personas normales, que ya está, ¿sabes? Que es que no, Somos no hay más pecadoras, allá. pecadoras, somos unas pecadoras, los Pecadoras 7 pecados luchadoras. capitales, total, Pecadoras total. y luchadoras. Totalmente. Pues nada, ya solo queda que nos recuerdes dónde podemos seguiros para que la gente, pues cuando volváis a estar activos en Road to Help, sepan dónde seguiros y también en tu perfil de ilustración. Pues tanto la web como las redes sociales nos podéis encontrar como Road to Help, es ROAD 2, el número 2, he escrito el número, Help. En el blog, de hecho, tengo varios artículos sobre voluntariado, sobre turismo responsable. Tengo un artículo sobre cómo encontrar un voluntario internacional y no morir en el intento, que creo que también ahí
pues bueno, hay recursos más concretos, páginas web a las que te puedes dirigir, dónde puedes mirar, dónde no. Algún vídeo interesante sobre el volunturismo también hemos compartido. Y bueno, en las redes sociales, pues igual, como Road to Help. Y bueno, pues mi perfil de ilustración, que es mi proyecto más personal y más íntimo, donde ahí desnudo todo mi corazón, pues es mi nombre, Cara Triviño. Cara es con K, pues Cara Triviño, y ahí pues también me podéis encontrar en web y en redes sociales. Bueno, yo lo voy a dejar todo en las notas del podcast para que lo tengáis ahí facilito, mascadito. Y hasta aquí el episodio de hoy, que espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado de grabarlo. Si es así, por favor, os pido que lo compartáis con familia, con amigos, que le deis a me gusta, que dejéis vuestros comentarios para enriquecer el ego, no para enriquecer el ego, sino para que el mensaje llegue a más gente. Eso es. Para que seamos más responsables. A ver, un poco de ego también, las cosas como son, sí, o sea, las cosas tenemos. Como son. Yo no hago los podcasts para que no los escuche nadie. Las cosas como son. Así que pues eso, que lo compartáis, que me hará muy feliz. Y ahora cada vez que diga estas frases al final me voy a acordar. Bueno, pero también está bien, nos sirve para darnos cuenta, sí, es fantástico. Todo lo que sea evolucionar, Carla, es maravilloso. Totalmente. Yo, como te decía antes, fuera de grabación, yo soy Leo y los Leo tenemos un ego pues fuerte. Y yo las cosas como son. No escribo para que nadie lo lea y no grabo podcast para que nadie los escuche. Yo grabo podcast para que la gente los escuche. Así que hacedle un favor a mi ego. Y compartidlo muchísimo. Y luego ya, si la gente se queda con el mensaje, pues también sería un detalle. Mejor, sí. Lo dicho, en lamaletadecarla.com tenéis todas las referencias que hemos hecho, más información sobre Road to Help y todas mis redes sociales, ya sabéis que son La Maleta de Carla. Así que nada, me despido con este cachondeo. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Chao. Gracias, hasta luego.